Pero, claro, estamos hablando de que la percepción tanto del nivel de habilidad como de la dificultad de tarea es importante. Pero, ¿esto puede determinar las expectativas de éxito o fracaso tal y como proponía la teoría del logro? Tenemos que echar mano de otro modelo teórico, que es la teoría de la atribución. La teoría de atribución lo que nos va a permitir es establecer la relación que existe entre el nivel de ejecución y la percepción de éxito o fracaso que se tiene tras la misma. La teoría de la atribución, por lo tanto, lo que va a proponer es que las personas atribuimos las causas de los resultados de nuestras conductas a éxito o fracaso futuro. Es decir, vamos a generar expectativas de éxito o fracaso en función de los resultados que hemos obtenido hasta ese momento. Por lo tanto, esto va a implicar que diferentes atribuciones puedan generar diferentes expectativas de futuro. La teoría de atribución va a proponer tres ejes. Un eje, el locus de control, que puede ser interno o externo, un eje de estabilidad, que puede ser causas estables o inestables, y además va a establecer un eje en el que se puede percibir el control o el no control de la causa en concreto. En este sentido, como podemos observar, existen diferentes 8 características o 8 consecuencias en función del cruce de los diferentes ejes. Es importante señalar que cuando estamos ante situaciones de fracaso, se pueden generar sentimientos que pueden impedir o pueden generar problemas añadidos, tales como por ejemplo la culpa. Si uno piensa que podía haber evitado o controlado una consecuencia, puede generar desesperanza si se atribuye a algo estable, es decir, algo que no puede cambiarse, o incluso puede haber sentimiento de vergüenza cuando se atribuye a algo interno, es decir, a mí, por ejemplo, a mi falta de capacidad para resolver un problema. En general, la teoría de la atribución lo que ha generado es causas que pueden aumentar la motivación o la pueden disminuir. Cuando hablamos de que aumenta la motivación, normalmente se incrementa la motivación cuando ante resultados positivos estos son atribuidos tanto a factores internos como por ejemplo mi capacidad o a factores estables, como por ejemplo el esfuerzo continuado. Sin embargo, cuando los resultados son negativos, conviene siempre atribuirlos a factores externos, porque de lo contrario disminuirían la motivación. En este caso, si los resultados positivos atribuidos a factores internos y estables aumentan la motivación, los resultados negativos atribuidos también a factores internos y estables lo que van a hacer es disminuirla. De ahí que normalmente cuando se suele decir ha sido culpa del profesor, echar la culpa fuera puede ser saludable desde un punto de vista de ajuste psicológico. No obstante, desde la teoría de la atribución, claro, se puede explicar el por qué se elige evitar el fracaso. Es decir, cuando yo tengo expectativas negativas respecto al resultado positivo de una conducta, pues prefiero evitar el fracaso no enfrentándome a ella o eligiendo tareas de desafío pequeño. Pero, ¿qué sucede cuando encontramos personas que a pesar de estar en situaciones de fracaso continúan en la tarea hasta conseguirla? Es decir, ¿por qué no se generan expectativas negativas con respecto a esas tareas? Bien, pues para responder a esta pregunta tenemos lo que se conoce como teoría de perspectivas o de orientaciones de meta. Claro, ante la pregunta de por qué continuamos a pesar de los fracasos, la cuestión está en plantearse que existen dos tipos de meta. Dos tipos de meta que van a tener evidentemente consecuencias distintas en la motivación. La primera es la orientada al ego, o a la competición. En ella, el éxito se establece por comparación social. Es decir, yo sentiré que tengo éxito ante la tarea cuando lo hago, por ejemplo, mejor que los demás. Entonces, esa comparación social es algo que mientras continúa no tiene ninguna consecuencia aparentemente negativa. Sin embargo, ante el fracaso, como ya veremos, puede tener o comportar elementos de estrés y abandono de la tarea. Sin embargo, la orientada a la tarea o a la maestría es orientarse
a la comparación con uno mismo. Es decir, en este caso el éxito se logra con la mejora de la propia ejecución que había tenido en anteriores ocasiones. De ahí que ante situaciones de fracaso, si en dicho fracaso yo he conseguido mejorar mis resultados, eso me animará a continuar, puesto que estoy aprendiendo a ejecutar de una mejor manera y conseguir el objetivo que me haya propuesto. De ahí que ante la pregunta de por qué, a pesar de las situaciones de fracaso, alguien continúa, esto podría tener que ver con la orientación de meta que tiene él. En este sentido, es importante señalar que en el contexto educativo se pueden generar diferentes climas motivacionales que pueden estar orientados al ego o orientados a la tarea. Por ejemplo, en un ambiente de competición interpersonal y en el que hay una evaluación pública del rendimiento, se suele fomentar la orientación al ego en los individuos. Sin embargo, cuando el énfasis se pone en el proceso de aprendizaje, en la participación y en que cada uno vaya desarrollando su nivel de destreza a su ritmo, se suele estar fomentando un clima de orientación a la tarea. Como podemos ver, es algo muy relevante y que va a tener implicaciones claras a la hora de mantenerse en el proceso motivacional que logre, en este caso como objetivo principal, el aprendizaje.